Chicos, muy bien. Buenas tardes con todos. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hacer estos tres temas rápidamente nada más. Bueno, son temas ya que ustedes han hecho. Vamos a puntualizar más en el manejo, el tratamiento, haciendo algunas observaciones, paréntesis principales dentro del tratamiento y manejo, ¿no? La primera es hablar de etidosis. Luego vamos a hablar de lo que es mordeduras de arañas, luego mordeduras de serpientes y con eso terminamos lo que es ya el último tema del curso. Muy bien, cuando hablamos de hidatidosis, hablamos de, mm, como ustedes ven acá, hablamos de un parásito. Es un parásito, un gusano plano, que normalmente habita en los intestinos de los cánidos, tanto domésticos como salvajes. Eso va a la importancia de que en los domésticos existe un alto riesgo, especialmente en zonas rurales, urbanos marginales, donde no hay una adecuada manejo de las excretas de los animales, no hay una adecuada separación de ambientes entre los cánidos y en este caso el huésped intermediario que son el ganado ovino, bovino, vacuno, ¿no? Que con ellos son los que manualmente el parásito se aloja de forma intermedia, como ustedes ven acá, digamos así, latente, una fase en la cual se mantiene, digamos así, sin expresar su fase adulta. Entonces, lo característico es eso, ese ciclo. Entonces, en la parte preventiva, especialmente preventiva primaria, lo que se hace es vigilar estos dos, ¿no? O sea, que hay un buen manejo con respecto al perro, que tenga sus vacunas, que reciba antiparasitarios. Igual en la parte de los bovinos, que tenga una evaluación, siquiera por un médico veterinario, todo eso. El problema viene cuando estas excretas que son liberadas con los animales domésticos, como los canes, eh, el humano vendría a ser un huésped intermediario, se comportaría como un huésped intermediario y de cierta manera accidental. ¿Por qué? Porque va a ingerir estos huevos, o en este caso, perdón, estos proglótides que se forman fuera del intestino del cánido. Entonces van a ser ingeridos y cuando llega a la mucosa gástrica, intestinal, son liberados y obviamente ingresan al torrente sanguíneo y estas son distribuidas en varios tejidos, especialmente hígado y pulmón, que son los principales, ¿no? Ahí es donde se va a alojar con mayor frecuencia estos parásitos, ¿no? En su forma intermediaria, como las que nosotros llamamos quiste hidatídico. Entonces, ahí es donde viene la famosísima hidatidosis, ¿no? La forma en la cual se va a alojar en varios órganos, puede irse hasta la zona cerebral, cardíaca, vaso, al nivel intraperitoneal o extraperitoneal, puede irse a hueso, o sea, se puede ir a varias partes, pero la más frecuente es la que les he mencionado, la hepática y la pulmonar. Entonces, entonces tiene un ciclo de vida que le va a permitir subsistir y le va a permitir que el cánido, al consumir grasa o vísceras, perdón, carne o vísceras del huésped intermediario, nuevamente este parásito ingrese al intestino y vuelva en su fase adulta. Entonces, este ciclo es lo que nuevamente en la fase primaria se trata de evitar. ¿Para qué? Para que el humano no se infecte. En la fase secundaria viene la fase curativa, donde ya aparecen las lesiones. Entonces, eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tenemos ya la forma del gusano en su fase adulta, donde va a tener unas ventosas donde le van a permitir succionar los nutrientes de la parte de la mucosa y unos ganchos como Excalex que le van a permitir poner en la parte más proximal, sujetarse a la parte de la mucosa y a partir de ahí reproducirse, elongándose
prolongándose, formando los famosísimos proglótides, siendo la más distal de ellas la que va a tener la mayor cantidad de huevos dentro de ellas, y las cuales van a ser liberadas y al nivel del ambiente, y estas van a ser obviamente consumidas por, en este caso, el huésped intermediario, que normalmente son lo que hemos hablado, el ganado ovino, bovino, vacuno, o en este caso el humano, ¿no? Y formando dentro del tejido del, del humano este quiste, que va a formar una capa que es la capa adventicia, que es la reacción que realiza el cuerpo hacia el quiste. Luego la capa laminar, la cual es propia ya del quiste diatídico, y la capa germinal, que es lo que va a contener a los vesículas hijas, donde de acuerdo a la cantidad que se ha ingerido, es lo que va a contener. Puede haber más de 20 40 vesículas hijas en un solo quiste nada más. Y obviamente también se pueden formar de acuerdo a la cantidad de proglótides que se ha ingerido, de acuerdo al huésped intermediario, es lo que se va a formar también mayor cantidad de quistes, ¿no? A mayor exposición, mayor inóculo, mayor capacidad de que se pueda formar mayor cantidad de quistes. O se pueden ir hacia otros órganos, se puede formar no solamente en hígado, en vaso, también se puede formar en pulmones, puede haber en ambos lados, ¿no? Esta especie que nosotros tenemos es la Echinococcus granulosa. También existe la especie Multilocularis, la cual en el Perú no se ha reportado, pero sí a veces tenemos casos incidentales en los cuales tenemos con Echinococcus multicularis, pero normalmente esos vienen de la parte más sur del Perú, o sea, normalmente los vecinos, los países vecinos, Bolivia, Argentina, Chile, son los que tienen mayor reporte de casos de enterococos, perdón, de Echinococcus multilocularis. Entonces, nuevamente el que más prevalencia de especie tenemos e incidencia de casos es por el granulosos. Entonces, la forma en la cual tenemos que hacer el diagnóstico, bueno, obviamente tenemos que ver los signos y síntomas, pero la única forma de determinar si es un quiste diatídico es las imágenes. No, ya que hay una clasificación de la OMS, que son las siglas de Six Echinococcus, ¿no? Ahí tenemos uno 2 3A, 3B, 4 5, ¿no? La cual es local, lo localizan de acuerdo al estadio evolutivo que va a tener el quiste a nivel del órgano, ¿no? Puedes tener, por ejemplo, un estadio hialino donde tú ves una gran lesión quística donde aparentemente no hay contenido, ¿no? Ya. Luego ya aparecen lesiones hialinas membranas que se pueden empezar a solidificar o ya a moldarse, y entre ellas recubrirse, ¿no? Ya formando las etapas más inactivas, una etapa en la cual ya prácticamente se asemeja mucho al parénquima del hígado, ya llegando a una fase donde se calcifica, ¿no? Ya. Igualito va a ocurrir en ambos, ¿no? Tanto en resonancia como en tomografía. La cuestión es saber identificar las partes y saber identificar si realmente es un quiste diatídico. Entonces, la imagen nos ayuda bastante justamente para determinar la presencia de un quiste diatídico. Bueno, de acuerdo a eso es lo que tú vas a determinar el manejo, si son las primeras etapas. Inicias tratamiento al vendador si son pequeñas, especialmente si es única, ya. Pero si son pequeñas, en su gran mayoría podemos iniciarle tratamiento. Y si son grandes ya, más de 5 o 10 centímetros, ya entran digamos, al retiro, al drenaje. Puede ser percutáneo, puede ser cirugía abierta, dependiendo, ¿no? Si es muy grande, eso lo valora justamente el cirujano. A veces se localizan en lugares muy posiblemente que están en vasos principales. De repente no requiere manejo quirúrgico, solamente manejo con manejo médico. O de repente está localizado en una zona donde tranquilamente puede ingresar a través de un trocat, entonces fácilmente puede ser eliminado o drenado de esa parte
a nivel abdominal, hepático, entonces así, ¿no? Y ya si en casos son muy grandes y son más avanzados, ya se valora ya prácticamente que el tratamiento tiene que ser quirúrgico y concomitante al tratamiento con albendazol. El albendazol es el medicamento que utilizamos. El mebendazol, el praziquantel, también se puede utilizar, pero normalmente por ejemplo, el praziquantel lo utilizamos para estadios adultos. Normalmente le damos eso al cánido, ¿no? Le dan al cánido el praziquantel para eliminar al parásito. Eh, pero el mebendazol también es bueno, pero debido a su bajo uso y poca información que se tiene con respecto al uso en quiste atípico, prácticamente ya se ha ido descartando. Entonces, siendo que el albendazol es el medicamento que con mayor frecuencia se utiliza y que mayormente utilizamos, ¿no? Normalmente utilizamos a dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso. Si por ejemplo es único, le damos hasta 3 ciclos. Cada ciclo equivale a 30 días. Entonces tenemos que darle 30 días y hacerle seguimiento, ¿no? Mensual, trimestral, hasta que la lesión se quede en esta forma, ¿no? Quística o desaparezca, empiece a involucionar, disminuya de volumen y ya se ha absorbido totalmente, ¿no? Se ha visto casos en los cuales en pacientes asintomáticos, como por ejemplo estos de acá, el quiste puede estar muchos años, ¿no? Entonces hay que estar observando a través de exámenes imagenológicos hasta que un momento ya son reabsorbidos o eliminados o prácticamente inactivos para el cuerpo y ya no producen, entonces ya no va a ser va a tener algún compromiso o alguna complicación para la persona, ¿no? Entonces, las técnicas que normalmente se utilizan, bueno, eso va a depender mucho del cirujano. Pueden ser, en casos muy extremos, utilizar, hacer hepatotectomías o solamente hacer una quistectomía, hacer solamente, hacer algo solamente, dependiendo, ¿no? De repente hay múltiples lesiones, entonces tú valoras a cuál de ellos dar o hacer varios procedimientos que te van a permitir a ti eliminar al quiste, ¿no? Entonces, eso obviamente es valorado de acuerdo al tipo de lesiones y al dónde está ubicado todo eso para que el cirujano determine qué método empleará, ¿no? Normalmente hacen laparoscópico o normalmente hacen abierta, que es lo más frecuente, y de acuerdo a eso ya determinan el procedimiento. Muy bien, el siguiente tema es hablar de Loxosceles, o sea, hablar de arañas. Vamos a hablar de la araña violinista o la araña parda, ¿no? En este caso, el Loxosceles, la leata, que es la mayormente frecuencia, la araña doméstica, ¿no? Que está en los lugares normalmente de la casa, ¿no? Es un accidente. Cuando hablamos del loxocelismo, hablamos de un accidente por mordedura de araña. Nuevamente, como siempre les explico, ¿no? No es que nosotros seamos su platillo especial al telaraña, más bien es todo lo contrario, la araña no busca inocular veneno, nosotros no somos, normalmente son insectos, ¿no? Por ahí algún tipo específico de roedor pequeño, pero normalmente son insectos los que va a succionar porque son de facilidad para ellos. Entonces, normalmente somos accidentes, pero se ha visto especialmente en la presentación cutánea en personas que reaccionan al inóculo al veneno del oxocele. Normalmente, ¿qué es lo que va a contener el veneno del oxocele? Es la esfingomielinasa o fosfolipasa D. Esa fosfolipasa lo que va a hacer es provocar una catalización, un deterioro o una trituración de toda la parte donde ha sido inoculado el veneno, ¿no? Es por eso que va a provocar lentamente un cuadro de necrosis, como ustedes ven acá. Al inicio se vuelve morado, ¿no? Normalmente dentro de las 24 horas se forma como donde está la mordedura, se forma un lugar violáceo, formando lo que nosotros llamamos la placa libeloide, ¿no? La placa libeloide en 24 horas. Pasa otro tiempo, pasa 36 horas y pueden formarse flictemas, ¿ya? Se forman flictemas, o sea, ampollas con contenido líquido, ¿no? Esto si se infecta, se debrida y en casos muy extremos
se empieza a necrosar el lugar donde ha sido inoculado. ¿De qué depende? Obviamente de la cantidad del inóculo de la araña que ha tenido. De repente no ha cazado mucho tiempo y tiene una buena reserva de veneno, ¡pum! Tuviste la mala suerte de que te mordió y entonces provocó una gran cascada inflamatoria a nivel de la piel, haciendo que se aparezcan signos de necrosis, provocando ya pérdida de la piel y ya en casos muy extremos ya lo que tienes que hacer es curarlo, ¿no? En casos de que ya ha habido penetración en un vaso importante, en un vaso, entonces ese veneno se va a distribuir a varios órganos. Puede viajar a hígado, riñón, a varios órganos principales, provocando, por ejemplo, hematurias, taponamiento renal y provocando una hematuria total. En casos de destrucción de los glóbulos rojos, provocando una hemólisis y provocando algo que va a conllevar a un deterioro, pero rápido, progresivo. A eso nosotros le llamamos, lo que normalmente le decimos es este, ya una manifestación cutáneo visceral. O sea, no solamente es la parte donde está la mordedura, sino también ya va a afectar órganos internos. Puede afectar el corazón, puede afectar el pulmón, pero normalmente los órganos más afectados es el riñón y el hígado. Entonces el paciente va a venir, puede haber afectación del sistema nervioso central, el paciente viene con trastorno de conciencia, viene ictérico, viene con hematomas porque viene con falla hepática, ¿no? Eso puede pasar ya con el tiempo, pasado 72 horas ya es bien peligroso, especialmente si es un loxocelismo cutáneo visceral prolongado, la mortalidad es altísima. Los más frecuentes son los loxocelismos cutáneos, o sea, esta forma de presentación, ¿no? Eh, lo de bueno es que pocos son los que realizan cuadros de necrosis, pero aquellos que realizan cuadros de necrosis lamentablemente entran a escarectomías, o sea, necrosectomías. Hay que reseccionar esa parte y bueno, ya colocarle un nuevo injerto, ¿no? Colocarle un injerto para que pueda, o si en caso no, ya que solito, el mismo cuerpo lo trate de formar un nuevo tejido. Pero normalmente colocan injertos. Entonces, eso puede perdurar mucho tiempo. Normalmente la gran mayoría queda así, en esta etapa, así, formando una placa libeloide y después lentamente disminuye la inflamación. Pero hemos tenido casos que sí han hecho cuadros de flictemas y hay que estar observándolos porque pueden evolucionar a un cuadro de necrosis. ¿Ya? Entonces no se olviden la importancia de que acá de las arañas tienen unos quelíceros. Esos quelíceros son como sus dientes, ¿no? Que van a agarrar y lo que va a permitir la mordedura y el inóculo del veneno. Entonces, normalmente acá tenemos el suero antiloxocélico, que en algunas guías, por ejemplo, no lo utilizan, pero nosotros sí, bueno, podemos utilizarlo, especialmente en pacientes que vienen con cuadros cutáneos severos, ¿no? Cutáneos donde hay complicaciones. Y obviamente en compromiso visceral, cutáneo visceral, ¿ya? O en este caso, viscerohemolítico, ¿no? Entonces, el tratamiento, bueno, el manejo como ustedes ven acá, si es que no es lo complicado, observarlo nada más. Y por ahí darle Dapsona o algún tratamiento antibiótico o para el olor, así nomás, ¿no? Vendiendo una hidratación. En caso si es complicado, bueno, sí, ¿no? Acá sí podemos, el riesgo de que se infecte es altísimo. Cuando se provocan esas lesiones ampollosas, todo eso, y ya, entonces hay que tener bastante cuidado y hay que darle tratamiento antibiótico. En casos ya extremos, bueno, hacer una limpieza, una cura. En casos ya, bueno, hacer una curación para que permita que no se necrose esa herida, ¿no? En casos ya complicados, ya, obviamente acá lo que se pide es utilizar el suero antiloxocélico, ¿no? Para el manejo. ¿Ya? Y utilizar hidratación, poner y solicitarle varios exámenes, hemograma completo, urea creatinina, para ver si hay una alteración, especialmente si hay una falla renal, ¿no? De acuerdo a eso, determinar si el paciente va a requerir algún otro tipo de manejo, si de repente hay una falla hepática, un problema pulmonar, o si de repente está con trastorno de conciencia.
posiblemente va a entrar a monitoreo neurológico, todo eso se evalúa en ese momento, ¿no? Muy bien. El otro accidente por arañas es el por la viuda negra, la característica viuda negra, ¿no? O en este caso nosotros le llamamos accidente por lactodectismo. Esta es la araña característica, ¿no? Que es un, como han visto en la anterior, la parda, por ejemplo, la que es violinista, su abdomen es más delgado, a comparación de eso de su cefalotórax, que es más ancho, y sus patas son más largas. A comparación del, acá es todo lo contrario, tiene patas cortas y su abdomen es mucho mayor, abultado, a comparación del cefalotórax. Y obviamente en el abdomen lo que ustedes van a ver acá es la presencia de un embudo de color rojizo. O le llaman también em, esos para ese tiempo, esos de relojes de arena, ¿neta? Que le llaman así, reloj de arena. Ese es otro, ¿no? Una forma de describir, ¿no? ¿Ya? Y eso es lo que lo va a caracterizar a la araña, a la vida negra. Muy bien. Obviamente, ¿tenemos accidentes? Sí. Acá, por ejemplo, normalmente los accidentes del exoscelismo son domésticos. Acá más bien son del campo. Normalmente, por ejemplo, hemos tenido pacientes que vienen del campo, que de repente están en la chacra, están buscando, están cosechando y de repente tienen contacto, la araña se les sube y les da una mordedura, ¿no? Igualito, yo les comento un caso de un paciente que vino también por un accidente por lactodectismo, en la cual el paciente estaba en su casa, o sea, él vive en una zona rural, pero obviamente tiene su casa ahí y él sale a sacar la leña, a traer leña a su casa. Al momento que saca la leña, la araña sube y le muerde en la zona del brazo, ¿no? Y el paciente empieza a tener estos síntomas. Entonces, en el accidente por loxocele, esto es lo característico, las lesiones cutáneas que va a presentar, la placa libeloide que se va a presentar dentro de las 24 horas, ¿ya? Mientras que acá no, la mordedura a veces no se va a percibir, es muy difícil, pero el paciente va a sentir un dolor en el lugar donde ha sido la mordedura, un dolor tan intenso lo va a presentar, ¿no? ¿Ya? Un dolor tan intenso que va a estar asociado a cuadros neurotóxicos, como por ejemplo náuseas, vómitos, dolor de cabeza, va a ser un cuadro de hipertensión, el paciente va a estar irritado. Hemos tenido, yo he visto casos en los cuales el paciente hace retención urinaria, hace globo vesical y empieza a tener dolores musculares, especialmente dolor en la parte abdominal y en la parte lumbar. El paciente empieza a tener un dolor intenso, ya que se empieza a irradiar a varias partes, especialmente en la zona de la columna. Empieza a tener un dolor intenso a ese nivel. Y obviamente tú le examinas y empieza a tener hipertensión, empieza a tener taquicardia, empieza a tener un cuadro que es debido a la neurotoxina que tiene el veneno en este caso el veneno que tiene la viuda negra. Entonces va a tener todos esos síntomas. Y por eso que el paciente en algunos casos puede tener compromiso neurológico y eso le puede llevar a la muerte, ¿no? Puede tener un paro respiratorio y puede fallecer. Entonces, eso es lo característico a comparación del oxocelismo, donde vemos una inflamación localizada producto del inóculo del oxocele, mientras que acá no, acá lo que va a provocar es un contracciones, el paciente se pone duro, rígido, en algunos casos empieza a tener sudoración, o sea, tiene un reflejo adrenérgico, pero total, empieza a tener náuseas, vómitos, en algunos casos dolor de cabeza, rigidez, ¿no? Y empieza a tener un cuadro de hipertensión, eso también se ha visto. El paciente empieza a elevar su presión 140 sobre 150, empieza a elevar así. Entonces, acá hay una clasificación pequeña donde habla, o una clasificación de leve, moderada, severa, donde de acuerdo a la presentación de los signos y síntomas. En la parte ya de grado 3 donde hay afectación a nivel cardíaco, ¿no? Y a nivel del sistema nervioso central.
La moderada es cuando hay rigidez muscular, priapismo, espasmos musculares. Y en la leve solamente hay dolores nada más, ¿no? Dolor muscular, dolor lumbar, cansancio y diaforesis, ¿no? En ambos está sugerido utilizar la, el suero antilactrodectizo. En ambos se tiene que utilizar el suero. Entonces, hay que administrarlo lo más rápido posible, ya, para mejorar y obviamente aliviar los síntomas. Se ha visto en las cuales se utiliza neostigmine para bajar los estos, pero solamente está indicado en casos de moderado a severo, ya, especialmente severo. Porque el paciente entra ya a la unidad de cuidados intensivos, hay que estar monitorizando la parte neurológica y la parte cardíaca, porque puede desencadenar un paro cardíaco y puede fallecer el paciente. En algunos casos utilizamos ya opioides como el tramadol o la morfina para justamente evitar el dolor, porque el dolor es lo que le va a retorcer al paciente y la molestia que va a tener. ¿Ya? Entonces, de cierta manera, el antídoto te ayuda, sí, te ayuda bastante, bastante te ayuda el antídoto contra el latrodectismo. Muy bien, ya para terminar hablamos un poco de lo que es mordedura de serpientes. Algo que ustedes tienen que saber que las mordeduras de serpientes siempre aparecen con mayor frecuencia a inicio de cada año. Siempre, ¿ve? Siempre aparecen con mayor frecuencia a inicio de cada año. Eso se debe porque normalmente en este momento es donde ya los pacientes, las personas cosechan, ¿no? Cosechan lo que han sembrado previamente. Entonces, como van a los lugares de sembrío, especialmente en la zona de la selva, es por lo que eso que tienen mayor contacto con los pacientes con mordedura de serpientes. Como ustedes ven acá, ¿no? Ya, por eso que normalmente a inicios de cada año, especialmente entre los 3 4 meses primeros de cada año, existe mayor eh, casos de accidentes por mordedura de serpiente. ¿Ya? Felizmente la mortalidad es baja, no hemos tenido muchos casos, creo que solamente hubo un fallecido el año pasado, pero igual las mordeduras son altamente frecuentes y obviamente eso se debe porque se le brinda oportunamente un manejo al paciente o de repente también los inóculos que han presentado por esas mordeduras posiblemente por esos ataques de mordeduras no han sido venenosas. Entonces eso también es importante diferenciar si son venenosas o no son venenosas. Entonces el departamento que se lleva mayor cantidad de casos, obviamente la selva, Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali y Junín, ¿no? Junín también hemos tenido casos en los últimos años, especialmente en el año 2024. El número de casos de ofidismo, bueno, eso obviamente la selva es la que se lleva, el nororiente es lo que se lleva la mayor cantidad. Nosotros también, junto con Huánuco, Madre de Dios, Junín, parte de Ayacucho, son los que tienen mayor también casos en la zona centro, pero el nororiente es donde tienen mayor cantidad de casos. Entonces, acá es importante determinar cuatro especies o géneros en este caso, cuatro géneros de serpientes. Dentro de la familia Viperidae tenemos a los botrops, o los famosísimos jergones que se llaman. Ahí tenemos al Crotalus, que es el famosísimo cascabel, y el Lachesis, que le llaman en algunos casos la chuchupe. Así le llaman, ¿no? Chuchupe. Y en la parte de la familia de Elipidae tenemos al Microrus, ya que es el coral que algunos pues, de repente lo van a reconocer rápidamente cuando les muestre la imagen, ¿no? Entonces, este es un cuadro característico en la cual nosotros tenemos que ver las diferencias, ¿ya? Ambas, la familia Viperidae, familia Elipidae. Y tenemos las no venenosas, la familia Colubridae, o sea, las culebras, y Boidae, ya que son las boas, pero, ¿no? De las que hacen, ellos no matan por veneno, ellos matan por estrangulamiento a sus presas, ¿no? Pero son grandes, ¿no? Son grandes. Esas sí son fáciles de reconocer. Las difíciles son estas porque son pequeñas. Normalmente la gran mayoría son pequeñas. Por ejemplo, dentro de lo que es la familia Viperidae, lo que ustedes van a ver es que sus pupilas son elípticas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante.
que sus hábitos son nocturnos y que sus movimientos son lentos y colocan posición de ataque. Eso es lo característico, sí. Siempre van a colocarse, van a enrollar en su propio cuerpo y van a sacar su cabeza, ¿no? Para que su cabeza, como tienen los colmillos, sacan para morder a en este caso puede ser su agresor, puede ser un depredador, o en este caso también puede ser, nuevamente es su presa, ¿no? ¿Ya? Y muy bien. Y lo que van a presentar es una foseta. Eso se va a encontrar entre el ojo y la nariz de la serpiente. Y como ustedes ven, es lo que lo va a caracterizar a esta familia, que es la familia Vipridae, que son del grupo de las venenosas. Eso le llamamos la foseta lorial, ¿ya? Y bueno, los colmillos, que sí también son importantes, porque los colmillos son lo que va a permitir el inóculo. Y, y hay una forma de colmillos que se llaman solenoglifas, pues son colmillos grandes y están muy anterior a la mandíbula, especialmente a la mandíbula superior, ¿ya? Mientras que el Lipidae, ¿ya? Son también lentos, pero esos no forman posición de ataque. Por ejemplo, ¿quiénes están acá? El Jergón, el Botrops, está el Achesis, ¿ya? Pero en el otro, por ejemplo, que está el Microrus, que es este de acá, el Crotalus también está acá. Acá, por ejemplo, son lentos, pero sí tienen un... Y sus colmillos no son como sus colmillos de acá, sus colmillos son más atrás, son más posteriores. A eso le llaman proteroglifas. Y mira, algo interesante que ocurre con las no venenosas, por ejemplo, estas son más rápidas, son diurnas y normalmente cazan por ahí pequeños roedores, algunos insectos, ¿no? Y ellos, por ejemplo, no tienen colmillos en su gran mayoría y se parecen mucho a este de aquí, al el Lipidae, por eso hay que tener bastante cuidado. Lo de bueno del Lipidae es que su color es lo que lo va a caracterizar. Mientras que el Viperidae, sí, por ejemplo, el Botox sí se puede confundir con una culebra, lo pueden confundir en ambos. Entonces eso también es importante saber. Entonces eso es lo que les mencionaba, ¿no? Solenoglifas son los que tienen grandes colmillos. Y eso es lo que les mencionaba. La serpiente va a tener una nariz, una narina y sus ojos. Y dentro del medio de los dos, la foseta loreal. Esa foseta loreal lo que le va a permitir es como un termostato, ¿no? Un detector. Tiene termorreceptores ahí que le permiten, su gran mayoría estos no tienen una buena percepción, o sea, no perciben de forma adecuada a través de sus ojos. Entonces, por lo tanto, lo que hacen es utilizar esa foseta loreal, por eso levantan la mandíbula para poder determinar en el ambiente donde están, de repente hasta pueden determinar si está una presa o un depredador cercano, ¿no? Entonces, y lo que sí tienen es ese colmillo grande, eso. A eso nosotros le llamamos solenoglifas. Las proteroglifas no, son más pequeñas, ¿ven? Son más pequeñas. Y el colmillo está más atrás a comparación de las solenoglifas. Acá está, por ejemplo, el Botrops y el Crotalus. También está el Achesis también. Y acá están el Microrus, no, las proteroglifas, que son más pequeñas, pero también se consideran venenosas. ¿Ya? Y las opistoglifas, que sus colmillos están demasiado atrás. Felizmente ese tipo de no tenemos, pero hay algunas culebras que sí tienen, pero lo bueno que el veneno es muy pequeño, que inoculan, ¿no? Muy bien. Pero sí algo interesante es la foseta. Esto acuérdense de la foseta L'Oreal. ¿Ya? Entonces, mira, tenemos al Pipiridae, mira, que tiene una gran bolsa de veneno, ¿ya? Y por eso y que permite aquí inyectar la mayor cantidad de veneno cuando estas muerden. A comparación del Lipidae, sus bolsas también son grandes, pero su colmillo es bien pequeñito, ¿ve? Es muy pequeñito. Y la Clorhidae, bueno, que no están muy atrás, pero prácticamente sus glándulas no son glándulas de veneno, sino tienen glándulas que son de la saliva, así para que puedan digerir adecuadamente este, sus presas. Muy bien, entonces acá tenemos al jergón,
¿no? Acá ven al jergón, acá está el ojo, acá está la nariz y acá ven la famosísima foseta loreal, ¿ya? Acá tenemos a la chesis, a la chuchupe que les mencioné, ¿no? Bien, acá están sus ojos, acá está su nariz y acá está la foseta loreal. Y este es el crotalus, el cascabel, ¿no? Entonces esto es lo característico, ¿ves? Se enrolla en su propio eje. Estos son pequeños, especialmente el jergón es pequeño, no medirá máximo de 2 metros o menos de 2 metros. El más grande es el achesis sí es muy grande, chicos. Y el crotalus también no es muy grande, mide máximo hasta 3 metros, 2 metros. Entonces el que tiene mayor tamaño es el achesis. Y todos tienen su misma forma de presentación del, de la serpiente, como ustedes ven acá. Entonces tenemos acá a la serpiente que les mencioné. Este es el coral. El coral, como ustedes ven acá, este es el falso coral que le llaman. ¿Por qué? Porque no es venenoso. El que sí es venenoso es este de aquí, el coral. Entonces, una forma de diferenciarlo es el color, como ustedes ven acá. Este es un color nacarado, mientras que el coral sí tiene un color mucho más amarillo, ¿no? Y los espacios que dejan, miren, normalmente los anillos de color que se forman es negro, blanco y negro. Mientras que acá no, el negro está entre el amarillo y el amarillo. ¿Ven? El negro está entre el amarillo y el amarillo. Y esa es una forma en la cual tú puedes diferenciar un falso coral, que es este de aquí, de un coral verdadero, que este sí es venenoso, ¿no? Este tiene una neurotoxina que es bien peligrosa. El hecho de que te muerda tienes una alta probabilidad de que fallezcas. ¿Por qué? Porque es altamente tóxico. Así sea un inóculo pequeño, hay un riesgo altísimo de que puedas tener una alta mortalidad. Y este no, pues. Este es un coral falso que habitan en algunas zonas de la selva y normalmente ellos cazan, pues, ¿no? Pero este tipo de coral son pequeños, tendrán tamaño del jargón, tienen tamaño del jargón, ¿ya? Muy bien, entonces acá tenemos varios tipos de jergones, unos que habitan en la zona de la costa, unos que habitan entre la zona de la costa y la sierra, porque hay hábitats que cálidos en la zona de la sierra, especialmente los que están entre la zona de la costa y el de la selva, ¿no? Que también existe el Botrox de la selva, que por ejemplo, existen dos. Es este de acá que le llaman loromachaco, que tiene color verde y se camufla muy bien con los colores de las hojas de los árboles. Mientras el Pictus y el Bornetti, que también puede estar en la selva, especialmente el Pictus, eh, estos se meten en la zona de los sembríos, de las cosechas. Por eso que es los que tienen mayor accidentes, las personas son con ellos, con los botrops. Las personas que se van a los lugares de la selva tienen mayor accidente con el botro. Y lo ven acá, ¿no? Acá está su nariz, y acá está su boceta loreal, y acá están sus ojos, ¿no? Tienen pupilas elípticas, ¿no? Igual acá, ¿ven? Acá está la nariz, acá está la boceta loreal, y acá está el ojo. ¿No? Es lo característico de una serpiente venenosa. ¿Y qué síntomas van a aparecer? Bueno, el Botrops tiene, dentro de su veneno, tiene acción proteolítica, coagulante, nefrotóxica, vasculotóxica. El H. también, solo que acá produce problemas a nivel vagal, o sea, a nivel sistémico, ¿ya? El Crotalus no tanto produce estas lesiones a nivel o sea, esta inflamación que produce el Botrops, pero sí puede provocar efectos cardíacos, neurotóxicos, nefrotóxicos y también a nivel vascular. Entonces, el Crotalus, que es la serpiente cascabel, que normalmente no hay acá, el Crotalus normalmente está entre Madre de Dios y Puno. Ahí más tenemos casos de Crotalus, ¿ya? Y está ubicado solamente en esa zona. Pero se ha reportado justo en esas zonas
accidente con ese tipo de serpientes que pueden provocar problemas cardíacos, pueden provocar problemas, vasculopatías, todo eso, ¿no? ¿Ya? Y el HSIS tiene también este efecto de provocar una inflamación en el lugar de la mordedura, pero también provoca a nivel sistémico, ¿no? Especialmente a nivel cardíaco y vascular. Entonces, lo característico de la mordedura por Botox es esto de aquí, la inflamación que va a provocar en el lugar de la mordedura, ¿no? La chesis te provoca también en el lugar de la mordedura, pero también te va a provocar este compromiso sistémico, ¿ya? Y el crotalus sí, el crotalus te produce problemas neuromusculares, cardíacos y vasculares. Y el microrus ya, pues ni qué decir, afecta el sistema nervioso central, la parte nerviosa, provocando un paro respiratorio, un paro cardíaco y el paciente puede fallecer, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo característico. El efecto neurotóxico del efecto por veneno es esto, ¿no? Esta de la parálisis, como si estuviera teniendo un paciente una miastenia, porque una miastenia gravis, ¿no? Porque hay caída de los párpados, empieza a haber babeo, empieza a haber letargamiento, ¿no? Empieza a haber una tosis, disardia, el paciente no puede hablar muy bien. Esto es lo característico de los efectos. ¿Quién puede provocar eso? El crotalus y el microrus. Mientras el achesis con el botro que pueden provocar esto, el cuadro inflamatorio a nivel de la mordedura. Y esto es lo característico. Hay casos ya muy extremos donde ya tienes que hacer una fasciotomía, limpieza, curación, que ya son casos extremos en los cuales ya el paciente no ha sido atendido de forma oportuna, ¿no? Y esto es lo característico. Estos ya son casos en los cuales ya el paciente ha tenido un accidente y miren, ya la mordedura ha provocado todo una inflamación y una sobreinfección con bacterias. Acá también igualito, ¿no? Por eso que ven flictemas alrededor, una celulitis con flictemas. Y aparte, miren, ve, ha provocado una alteración vascular a nivel de coagulación. Eso lo puede ser el Botros y el Lachesis. En caso ya que haya afectación hay alteraciones a nivel a nivel central, la tosis, parálisis, ya puede haber salivación excesiva y disartria. Ya hablamos de un compromiso de un crotalus o de repente de un microrus, ¿no? Y bueno, ya esto ya es un efecto posterior a la mordedura de la serpiente que puede provocar un efecto ya de destrucción del tejido totalmente, ¿no? Provocando lo que hemos mencionado ya una fascitis, una celulitis, una fascitis y una destrucción del tejido. Muy bien, entonces, estos son ya un cuadro de resumen para que ustedes vean, miren, longitud mayor de 2 metros, la chesis, si es menor, otros bípedos, ¿no? El Cotrarus, el Microrus, el Botrops. Si es normalmente miembros superiores, bueno, el oromachaco, el botrops, ¿no? En lugares agrícolas. Normalmente si son miembros inferiores, el botrops, el achesis, que son los más frecuentes que van por la parte inferior, ¿no? En el piso. Si es vía proteolítico, coagulante, vasculotóxico, sospechen en botrops. Si es proteolítico coagulante ya con efecto vagal, sospecha en la chesis. Si ya tiene un efecto miotóxico, el paciente viene con rigidez, con de alteraciones a nivel central, todo eso, y aparte viene con una alteración nefrotóxica, ya sospechen un crotalus. Y si el paciente viene solamente con un problema a nivel de una parálisis, todo sospechen un accidente lapídico, o sea, el microrus. Muy bien, entonces de acuerdo a la severidad es lo que se brinda el tratamiento, ¿no? Si es un accidente botrópico, leve, moderado, severo, es de acuerdo a los síntomas como ustedes ven acá. Esto les voy a dejar, les voy a pasar para que lean, ¿ya? Y bueno, ¿cuál es el manejo? Tenemos dos manejos, un manejo extrahospitalario y un manejo intrahospitalario. En el manejo extrahospitalario, lo que tú tienes que ver acá son la presencia de dos colmillos. Ya detectas, lo limpias, lo lavas, no es necesario que chupes, que lo saques la sangre, no, no, no. No, solamente lo lavas, lo limpias la herida y por ahí recomiendan utilizar una pequeña férula para inmovilizar el miembro.
¿Para qué? Para que el líquido, perdón, el veneno no sea esparcido con a mayor continuidad de tejido. Ya cuando está en la parte hospitalaria, bueno, ya tú decides qué tipo de antídoto vas a usar. Si es antibotrópico, o si es antilachésico, o antielapídico, o anticrotálico, ya tú pides de acuerdo a la clínica con la cual el paciente ya hemos hablado ya. Administras y haces el monitoreo por 24 horas, ¿no? Sí o sí, el monitoreo tiene que ser por 24 horas, viendo los signos vitales, viendo la diuresis y viendo sus exámenes de sangre, ¿no? Hemograma, perfil hepático, perfil de coagulación, glucosa sobre creatinina. Y bueno, estos son los sueros que se tienen que utilizar, el suero antibotrópico. Siempre es bueno saber cómo utilizarlo porque de acuerdo a eso es lo que ustedes van a determinar. Un vial equivale a un frasco, ¿ya? O sea, te dice 2 a 4, ya te dicen dos frascos. Y los viales obviamente se refieren a lo que tú lo vas a colocar en un frasco. Entonces ahí te dice 2 a 4 viales, entonces mayor cantidad de frascos tú vas a tener que utilizar. Ya utilizarás cuatro, de 2 a 4 frascos, o en casos severos utilizarás 12 frascos del suero de acuerdo a lo que tú encuentres, las características clínicas que tú encuentres. Y esos son los sueros, ya cómo lo tienes que administrar. No se olviden que tiene que ser la administración lenta para que ayude eso, ¿no? Y bueno, muy bien. Gracias chicos. Si tienen alguna pregunta, lo hacen llegar a través de su delegado. Ya. Muchas gracias.